Venezuela enfrenta hoy una nueva ofensiva imperialista envuelta en la excusa supuestamente de la lucha antidrogas y en el conflicto del Esequibo. Pero como tantas otras veces, en la historia el pueblo venezolano ha respondido con organización, conciencia y unidad. Hoy, en Raíz Popular, analizamos las amenazas, la respuesta del país y cómo se expresa en la práctica la defensa de la soberanía. Para ello contamos con un invitado de excepción, José Gregorio Bielma Mora, diputado de la Asamblea Nacional, graduado en la Academia Militar en 1987 con el grado de subteniente, actualmente teniente, licenciado en Ciencias y Artes Militares y abogado en la Universidad Santa María. Posgrado en Gerencia del Sector Público, en Relaciones Laborales de la UCAP y en Tributos Internacionales de la Universidad Internacional del Caribe, en Curazao, siendo además vicerrector de la misma. Participó en el levantamiento heroico cívico-militar del año 1992, que lideró el comandante Hugo Chávez, y es autor de distintos libros, entre ellos Victoria de la URSS, sobre el ejército fascista alemán, Guerra económica en la frontera venezolana suroccidental con Colombia, una realidad, dos sistemas, y Seguridad alimentaria, un modelo estratégico para el desarrollo integral de la nación. Sin más demora, arrancamos. Las recientes amenazas de Estados Unidos, que no son las únicas, pero las más recientes, buscan justificar un despliegue militar en el Caribe y criminalizar a Venezuela con la narrativa del inexistente Cártel de los Soles. En contraste, vemos cómo Venezuela suma 17 trimestres de crecimiento económico, produce más de 1 millón de barriles diarios y ha logrado victorias electorales en todos los niveles de forma consecutiva. En ese sentido, nuestra primera pregunta para este ilustre invitado es ¿qué busca Estados Unidos con esta nueva arremetida? Gracias, Carmen. Saludo a tu audiencia. ¿Qué busca Estados Unidos? Intimidar, creer siempre con su hegemonía petulante, arrasadora y violenta, criminalizar primero al Estado, segundo, generar miedo y pánico en la población y tercero, ellos como siempre tratar de, con un mecanismo de intervención que ellos fabrican, que ellos van construyendo, incluso ellos tienen una narrativa que muchos nosotros repetimos de un falso positivo. Por eso positivo es un supuesto sobre un hecho real. En este caso quieren, a través de testimonios falsos de narcotraficantes de otros países, crear una matriz sin pruebas, que no hay ninguna prueba, sobre líneas de exportación, fabricación, etcétera, de narcóticos, y van generando todo un esquema, primero, de crear un cartel de los soles que se le está cayendo todos los días a pedazos, pero antes de eso hubo dos narrativas. El tren de Aragua, un hecho delincuencial en América Latina, después el tren del Llano, que por cierto si es un hecho armado o un elemento armado de María Corina Machado, de la oposición, pero después viene todo un tema de narcoestado y ahora narcoterrorismo. ¿Por qué me sitúo en el tema narcoterrorismo? Porque el terrorismo es uno de los 4 delitos más perseguidos de manera unida por las Naciones Unidas. En este caso, el terrorismo de Estado, criminalizar al país, entonces, y para ello usted lo sabe como el tema geopolítico. Estudios geopolíticos donde hay actores internacionales, en este caso, el presidente, personales muy importantes del país que ellos lo van generando, colocando para ellos de hace 10 años. Primero, algo que la gente va dejando que transcurra y no va llegando al fondo de las cosas, como es, por ejemplo, el decreto ejecutivo de Barack Obama del 9 de marzo del 2015, cuando dice Venezuela es un estado inusual para la seguridad interna de Estados Unidos. ¿Cuál es la seguridad interna de Estados Unidos? El suministro de hidrocarburos, energía, petróleo, derivados y todo lo que tiene que ver en el mundo contemporáneo, pero ahora viene un elemento que se está adicionando, que es la guerra de los semiconductores, el tema de los chips, satélite, interconexión, y en Venezuela todos los días estamos rompiendo con la tabla periódica que aprendimos de química en cuarto año, quinto año de bachillerato, donde hablaba sobre las tierras raras, y en Venezuela hay mucho potencial. Además que el lanzamiento de cohetería, misiles para el tema satelital en Venezuela está más cerca
en la corteza terrestre y eso obliga a tener una apetencia sobre Venezuela porque es más barato el combustible. Hay muchas cosas que ocurren aquí, pero el tema del narcoterrorismo es ir creando, usted lo dijo muy bien, primero sobre la base diplomática, un descrédito a nuestras instituciones, a los entes que nos representan, porque el presidente de la República tiene en nuestro país 5 funciones. Una, jefe del Estado. Segundo, jefe de las relaciones diplomáticas y consulares. Tercero, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la Hacienda Pública y presidente de la República. Entonces tiene varias connotaciones que giran sobre él. Entonces van señalando actores políticos, protagonistas importantes, líderes en este caso, para crear una confusión, generar toda una molécula de discriminación. Pero ¿qué ha ocurrido? Nadie se los cree porque los mismos informes que nosotros estudiamos todos los años, porque somos enemigos del narcotráfico, somos enemigos y nos afrontamos permanentemente contra ese daño a la humanidad. Entonces hay varias cosas que vamos evaluando. Primero, no sembramos, somos unos incapaces, no sabemos sembrar, no sabemos cultivar el tema de la droga, no nos interesa hacer laboratorio, no nos interesa el transporte, no hay narcotraficante de ninguna monta en Venezuela porque tenemos, como usted lo sabe, la mayor reserva energética petrolera del mundo. Tenemos oro, cobalto, titanio, bueno, todo lo que se le ocurra lo tenemos aquí. Tenemos pulmón vegetal, agua, tenemos costa. Entonces, ellos bajo esa retórica, ese invento, ese engaño, van generando tanques de pensamiento en los Estados Unidos y en sus países aliados para, a través de una supuesta lucha contra el narcotráfico, que no existe en Venezuela, pues si quieren lucharlo, tienen que irse para el Pacífico norteamericano, que está, por supuesto, con costas de México, todo Centroamérica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, y no con nosotros. ¿Dónde sale el 87%? 87% de las exportaciones que van directamente ¿a quién? A sus aliados del narcotráfico en los Estados Unidos y el Canadá. Entonces, todo esto va ocurriendo. Entonces, bajo una apariencia de lucha contra una campaña en la droga, viene disfrazada una invasión militar muy costosa, pero que al final va a tener dividendos económicos para ellos. Entonces, eso que les decía, el tema de una amenaza inusual a Estados Unidos es porque somos la línea directa del combustible. Estados Unidos gasta entre 11 a 13 millones de barriles consume diario de combustible. Bueno, Venezuela está a 4, 5 días de ello. Y por supuesto viene el tema también del control de la doctrina Monroe sobre los países de América Latina, y se ha conseguido con un país que está generando la interrelación, la comunicación permanente en los países hermanos del Caribe. Además que incluso aquí en el Caribe se habla inglés, español, francés y otros idiomas propios de la área. Entonces, claro, también lo quieren conectar allí. Otro elemento es volver con la misma cantaleta de un territorio que se llama territorio de la Guayana Esequiba. Son 159.542 kilómetros cuadrados que le pertenecen a Venezuela, pero desde siempre, porque nuestra lucha no es con la República Cooperativa de Guyana, es contra el imperio británico, el imperio inglés, porque cuando la discusión del famoso tratado del 17 de febrero de 1966, que es el tratado que hace esta referencia de Ginebra, era una controversia entre Venezuela y el Reino de Gran Bretaña. Pero antes de eso vino una lucha en las Naciones Unidas 4 años antes con un famoso canciller que era incluso de Acción Democrática de un partido de la Cuarta República, se llama Falcón Briceño, que defendió con garra, con acero, lo que está allí. Y usted a una región que es nuestra, que pertenece a Venezuela, que se habla el español, que nosotros le hemos respetado porque debe haber un apoyo mutuo ahí sobre
esa negociación sobre el tratado, pero que realmente ahora consiguieron la gran franja en el mar sobre un yacimiento inaudito, sensacional, sorprendente de petróleo que se lo quiere quitar, pero no es una lucha para salvar a nadie, es por el control de la energía. Y como usted sabe, usted estudió en el área y los que me escuchan también lo saben, que Estados Unidos siempre ha luchado desde el siglo XIX con una máxima que tienen ellos que dice así: quien domina el mar domina el comercio, y quien domina el comercio domina la economía. Entonces ellos quieren hacerse de eso, pero tiene un país claramente educado, formado, con una categoría superior en el concepto de la soberanía y la independencia, y que tenemos una regia y sorprendente cultura de defensa al país en paz. Entonces estamos en este momento visualizando, viendo todo eso, porque ellos quieren una intervención militar, porque saben que no les ha calado la mentira, lo que la gente llama falso positivo, que para nosotros es todo un entramado bien disfrazado, un caballo de Troya sobre Venezuela. Es que el país, ningún ciudadano, usted le pregunta a algún ciudadano y no se lo creen eso. Además, lo dice la oposición, algunos opositores venezolanos que están en contra de la invasión, que los que están pidiendo la invasión y la UPA son venezolanos que están fuera del país. Pero estamos aquí, está, mire, una vida normal, eso sí, preparándonos con tranquilidad, sin angustia, porque tenemos 10 años. Ellos nos han preparado durante 10 años a esta angustiante, terrible y desgastante acción contra nosotros, que en vez de amenazarnos, nos ha endurecido y nos ha tomado conciencia. Cada acción que ellos hacen a nosotros nos dice: estamos en lo correcto, tenemos que defender el país y no queremos hacerlo con las armas, créanme. No queremos llegar a la violencia, queremos proteger nuestro país. Vemos lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, vemos lo que ocurre en otro país que se destruye. Nosotros no queremos destruir al país, nosotros queremos construirlo cada día, pero hay una conciencia muy elevada, superior, incluso que el pueblo nos pasa por encima, Carmen. El pueblo con su potencia, con su, mire, Carmen, la tranquilidad. ¿Sabe qué es temeroso? La tranquilidad de un pueblo, tranquilo, pausado, calmado. Hay que alistarse, se alista. El que está alistado, lo estamos ahorita realizando. Yo soy un oficial, como usted lo acaba de decir, de la Fuerza Armada, nunca retirado. Soy mayor del ejército, paracaidista, soy instructor de paracaidismo, tuve allí 3 años, maestro de salto, guía aéreo avanzado, experto en operaciones militares, pero yo he sido formado para esto, para la conducción de la guerra en la paz. Y bueno, haremos todo lo posible para que esto no ocurra, pero nosotros tenemos cada día una conciencia que el pueblo nos dice: sigan adelante, cuente con mi apoyo, aquí no va a haber invasión, pero en caso que ocurra, va a encontrarse a un pueblo organizado, decidido a defender lo que es nuestro en nuestra casa, en nuestro hogar. Además que no hay ninguna elemento que nosotros le hemos dado al imperio norteamericano, salvo a que le contestamos, que nos ponemos firmes frente a ellos, decirle: con nosotros no podrán, porque somos sangre caribe y somos sangre aborigen que defiende al país con lo que sea y para lo que sea. Incluso que hay un gran lema, que la mujer lo repite mucho, que dice así: cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla, porque la madre te empuja, tienes que ir para allá a defender a la patria. Y también tenemos un gran lema que va en nuestra mente permanente retumbando, el Simón Bolívar, del Libertador, que dice: echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Pues muchas gracias por esta introducción, pero me gustaría preguntar o repreguntar en relación de algunos elementos que han mencionado. En primer lugar, bueno, las fronteras. Por una parte, la frontera con Colombia. Sabemos que Colombia ha sido utilizado también para amenazar a Venezuela durante muchos años
sobre todo durante el gobierno de Iván Duque, el Grupo de Lima, que fueron estrategias todas fallidas. Hoy parece que el escenario de relaciones o de cooperación con Colombia es otro, lo cual es para celebrar, porque es un elemento también clave. Hemos visto cómo Estados Unidos a veces no se mete en la guerra, pero sí incentiva a otras o hace guerras por delegación. En el caso del otro lado, en el caso del conflicto histórico con el Esequibo, igual que en Venezuela el Estado está al servicio del pueblo, en Estados Unidos sabemos que el Estado está al servicio de sus multinacionales. Y ha sido llamativo como cada vez que ha habido alguna retórica o algún avance o algún ataque en relación con el Esequibo, quien estaba detrás finalmente era ExxonMobil. Eh, podría ser, o sea, podrían intentar azuzar este conflicto buscando una guerra por delegación para no tener que entrar ellos directamente en lo que muy probablemente sería para ellos un nuevo Vietnam? Hay un libro que se llama Geopolítica del Territorio, de un autor que se llama Monrich, que hay que leerlo, que es una partecita de lo que nosotros realmente reconocemos y conocemos a Venezuela. Nosotros conocemos palmo a palmo la frontera de Venezuela con Colombia, que son 2.119 kilómetros lineales. Viene desde el departamento de la Guajira colombiana y termina en el Bichada, en Amazonas, con Venezuela. Ahí son 5 departamentos muy importantes para nosotros. Pero yo tuve la suerte, mi querida doctora Carmen, de ser gobernador durante 5 años de un estado fronterizo que se llama el estado Táchira. El estado Táchira tiene 839 kilómetros lineales de frontera con Colombia. Sobre el río Táchira, sobre el río Zulia, Catatumbo, que viene de Colombia, y otros ríos que son afluentes. ¿Por qué le hablo con tanta propiedad? Porque en el estado Táchira hay 29 municipios, pero en el departamento del norte de Santander hay 40. O sea, ya hay toda una geografía cambiante, desde el calor hasta el alto frío. Hay una selva que va cambiando, un bosque subtropical muy importante, pero de este lado tenemos toda una gran defensa, pero una gran conciencia, y el Táchira, el tachirense, el zuliano que está en el Catatumbo, en el Perijá, en el estado Zulia, los que están en Apure. Hay que recordar también que Apure, que nosotros conocemos Apure, porque ahí Simón Bolívar hizo el gran famoso paso de los Andes y navegamos permanentemente en nuestro territorio. Tenemos, como usted dice, una gran alianza ahorita, militar, política, diplomática, porque la suerte que le pasa a Venezuela va a ser la suerte de América Latina. Y Colombia se va a unir a Venezuela. ¿Por qué? Porque si Venezuela la interviene, la invade, va a hacer lo propio con Colombia, que va a ser más fácil. Porque el gran frente de batalla, las que están con una conciencia muy temeraria, son las venezolanas y los venezolanos. Con respecto a Brasil, es una selva, créame, muy complicada. Tuve de subteniente en un batallón de infantería de selva, conozco algo de ello, y también he tenido que navegar mucho esos ríos en la parte fluvial. De Santa Elena de Guairén a Manao hay como 4 o 5 horas de selva, algo muy complejo, mucho calor, mucha humedad. Pero usted también acaba de mencionar el otro frente, la fachada, nosotros le decimos fachada atlántica, que es lo correspondiente al delta de Venezuela, el delta del Orinoco, que es nuestro, que está así en la geografía y los libros de la época. Y también, incluso, hay una razón, mira, tan importante, que cuando vino en el tercer viaje, el almirante Cristóbal Colón, ¿sabe dónde llega? Llega ahí el 1 de agosto de 1498, llega ahí, y manda a un español que se llama Diego de Triana a que vea qué ocurre hacia el este. Bueno, ese nombre de el Esequibo viene de Diego de ese gran navegante español de Diego de Triana, que le fue colocando hasta que colocaron Esequibo. Entonces, todo eso es nuestro. Ahí tenemos fronteras, tenemos fuerzas militares regionales, insulares de protección ahí. Tenemos la isla Margarita, tenemos el estado Sucre. Hay una protección. Nosotros tenemos
un arco bien claro de lo que está, lo que debemos proteger y cómo hacerlo. Ahora, usted lo acaba de decir con mucha precisión. En Estados Unidos gobiernan las corporaciones, estamos claros, y las corporaciones tienen mucha fuerza, y dentro de las corporaciones están las corporaciones de las redes sociales, de los medios de comunicación que engañan, que enlutan, que disfrazan, que transforman y que manipulan. Pero nosotros tenemos aquí también una gran fuerza, que es la fuerza popular, que es el pueblo popular, que al final somos nosotros mismos, la fuerza militar y la fuerza popular. Hay un conjunto, pero también aquí está ocurriendo un fenómeno, que los industriales, los comerciantes, los empresarios de todos los niveles saben que en caso de una invasión a Venezuela, los primeros perjudicados van a ser ellos, porque el pueblo que va a hacer defenderse. Ellos van a perder industrias, comercio, empresas, línea de producción, y nosotros vamos a ganar la batalla en caso que eso ocurra. Pero repito, estamos manejando el tema de la paz y tenemos un lema también. Quien se alista ama la paz. Quien se alista defiende a Venezuela. Quien se alista se prepara a un futuro mejor en paz. Y el alistamiento es un motivo para el mantenimiento de la paz. Vamos a seguir avanzando con una noticia destacada que fue la activación precisamente de esa zona de paz número 1 en Táchira y Zulia, que comentaba previamente, con el despliegue de más de 15.000 efectivos. Estas medidas sirven para blindar la frontera, enfrentar el narcotráfico y reforzar la estabilidad interna. Pero son planes que no son a corto plazo ni coyunturales, sino que es parte de una estrategia más amplia. En ese sentido, me gustaría ir hacia esa raíz popular que ya también se ha ido mencionando. El pueblo venezolano no es solo receptor de políticas, es protagonista. Así, lo que ya hemos mencionado, ese alistamiento masivo en la milicia bolivariana muestra cómo la defensa nacional se construye desde abajo, con el pueblo organizado. La unidad cívico-militar, herencia de Bolívar, Zamora y Chávez, es hoy una garantía no de violencia, sino de paz y de democracia. Porque, como decía Lenin, la única garantía posible de democracia es un fusil en el hombro de cada obrero. Así me gustaría preguntarte sobre qué son las milicias bolivarianas para situar a quien no lo conozca. Bueno, tu pregunta es muy extensa y muy bonita y hay que hablar sobre, primero, nosotros tenemos una clara convicción y conocemos palmo a palmo el territorio nacional. Si vamos, por ejemplo, al estado Zulia, conocemos Cerro el Indio, Zipa, Majayura, todo lo que tiene que ver con la cordillera, Machique, todo conocemos cada cosa en Venezuela y por eso que tenemos todo un ajedrez perfecto, porque estamos permanentemente en operaciones regulares para el mantenimiento de la paz. Nosotros no queremos que ocurra nada y por eso que usted ve que en Venezuela no hay siembra de cultivo. Nuestros indígenas son indígenas que aman, protegen y cuidan sus tierras, pero tenemos un arraigo, usted lo acaba de decir muy bien, que es el amor de la población, el respeto hacia las fuerzas militares, porque cada familia tiene un militar prestando el servicio en frontera. Entonces, tenemos todos esos 21 municipios del Zulia cargados de convicciones militares, pero sobre todo de fuerza. Incluso tenemos una fuerzas milicianas de La Guajira impresionante, que tienen sus tácticas, su forma de moverse en eso. Pero cuando nosotros hablamos de milicia en Venezuela, yo le decía a los compañeros antes de estar aquí, que pareciera que la milicia para mucha gente creció o nació en el año 2005. Tremendo error. Mire, las milicias en Venezuela nacen antes incluso del nacimiento de la Primera República. Y usted dirá, ¿qué está diciendo este señor mayor del ejército venezolano? Mire, el 10 de marzo de 1810, incluso antes del 19 de abril de 1810, ya la Junta Superior de Caracas había fundado la milicia para el resguardo de plazas, mercados, centros de custodia de las instituciones de la época colonial y protección de los ganaderos y protección de las calles. Aquí se llamaban algo así como que iban los que apagaban las luces en la noche, algo así, iban cuidando. Y eso se mantuvo. Perdimos la Primera República, se perdió
viene la Segunda República, se volvió a crear, perdimos la Segunda República. En tercera prácticamente no hubo, pero después hubo, cuando el general José Antonio Páez la creó, la reforzó. Entonces, ahí viene el tema de la milicia. La milicia se convierte en un cuerpo organizado militar, disciplinado, con jerarquía y autoridad durante el gobierno del general Eliezer López Contreras, el año 1937, que todo el mundo escucha eso en Venezuela, pero la forma es el 10 de marzo de 1936. ¿Por qué? Para recordar el nacimiento de las milicias. Se ha ido reforzando, incluso ya es milicia militar bolivariana. Antes había unas Fuerzas Armadas en Venezuela, en la Cuarta República, ahora es Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque Bolívar nos une. Incluso deseo del ministro de la Defensa. Tenemos que ir a nuestra génesis. Simón Bolívar, libertador, cargar el tricolor nacional, la bandera, el escudo, saber qué tenemos allí en los cantos épicos. Entonces, la milicia es así como algo que renace como el año 2005, pero después se fortalece en 2009, en 2012, hasta que está en la Constitución ya como un cuerpo especial al servicio del componente de la Fuerza Armada, adscrito al Ministerio de la Defensa, pero al presidente de la República, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. ¿Qué es eso? ¿Qué es la milicia? Cuerpo en armas. Y no necesita necesariamente estar uniformado. No necesitamos que aprendan orden cerrado. No necesitamos que se estén parando firmes y saludando militarmente de una forma castrense militar. Necesitamos que estén con la disposición, porque necesitamos en la guerra se necesita alguien que cocine, alguien que lleve una carta, alguien que haga una transcripción, que haga una filmación con un video. No necesita que estén informados, que se pongan unas botas y que cargue un fusil. Quien cargue el fusil, bien. Y el que no pueda, haga lo suyo en defensa del país. Puede ser en la milicia cuidando niños, dando la escuela, dando clases en la escuela con una conciencia. Milicia puede ser también en la fábrica, produciendo alimentos, enlatados, conservando alimentos, haciendo ropa, textil. Es un tema que va más allá de un uniforme, va más allá de un saludo militar o de una disciplina férrea. No queremos una disciplina de defensa, una conciencia ciudadana. Convertir eso que se habla en muchos países, ciudadano soldado o soldado ciudadano, donde no exista una jerarquía vertical entre el general en jefe y un soldado o un ciudadano, que sea una jerarquía horizontal donde impere el respeto, el conocimiento, la sapiencia, la sabiduría y sobre todo la igualdad. Eso es la milicia. Gente hermosa. Si tiene 80 años, yo le tengo más miedo a una mujer que tenga 75 años con un fusil en la mano que a un hombre con 19 años. Pues el 19 puede estar temeroso. La de 75 años está decidida. Son dos cosas diferentes. Entonces es muy bonito. Además que hay gente que dice, si no puedo servir con el fusil, bueno, póngame detrás de una computadora. Póngame detrás para ir archivando y buscando información, haciendo análisis. ¿Cuántos expertos necesitamos de análisis? ¿Cuántos periodistas nosotros necesitamos que estén atrás informando, retransmitiendo, evaluando, programando? Algo sorprendente. La guerra ya no es un tema de cañones, de drones. La guerra es un tema de pensamiento, de creatividad, pero lo que nunca fue la guerra, ningún sistema sofisticado es con la voluntad de un pueblo que decide defender su soberanía, su prestancia, su independencia y su libertad. Y no vamos a ser esclavos de nadie. Ni ahora, no fuimos antes, pero ahora no, porque el tema de la esclavitud, nosotros no lo diluimos, nosotros no lo entendemos, nosotros somos libres, alegres. La gente dice, ¿y por qué esta gente, el presidente de la República manda a las 7 de la noche de un día jueves? Un día jueves a las 7 de la noche dice, a partir del sábado hay alistamiento. Cualquier país eso es flojo, no hay tiempo de comunicar. Bueno, era una locura el sábado, pero el domingo fue
peor. El domingo tuvieron que extender, era hasta las 6 de la tarde, extenderlo, y es tanto así que se va a extender otra vez este sábado y domingo y todos los fines de semana, mientras que haya gente con el deseo, con la voluntad, la garra y el amor de ser miliciano, con o sin uniforme. Efectivamente, también en relación con lo que están mencionando, yo estoy en Europa, aquí en Ucrania, vemos cómo hacen levas forzosas para conseguir carne de cañón, como ellos decían, ¿no? Hasta el último ucraniano para garantizar intereses de otros. Entonces llama mucho la atención ver cómo Venezuela convoca para la paz y el pueblo responde. También creo que ahí hay un elemento importante que es que defienden una patria que ellos mismos construyen. Así es muchísimo más fácil defender una patria que tú estás construyendo, un proyecto que te ha garantizado unos derechos y una libertad, es defenderte a ti mismo. Y yo creo que eso también marca la diferencia con otros escenarios bueno, que son contemporáneos. Quería preguntarte, porque yo he estado en Venezuela en varias ocasiones y a mí desde el primer momento, precisamente por venir de un país como España, donde la relación con el ejército ha sido efectivamente bastante complicada, llama mucho la atención la unidad cívico-militar y lo que representa en Venezuela. Por otra parte, conociendo un poco la historia, viendo cómo las intervenciones militares, sobre todo estadounidenses, han acabado con distintos proyectos revolucionarios y progresistas en el continente, es no solo comprensible, sino a nivel estratégico brillante. Así que me gustaría que nos explicases algo más sobre esa unidad cívico-militar. Estamos, primero, persuadidos. Segundo, convencidos. Tercero, con una alta conciencia. Usted cuando tiene esos tres bastiones, ya sobre él va estructurando de una manera más fácil pero coherente un Estado en defensa del país. Incluso, mire lo que le voy a decir, sobre ese Estado generamos un Estado de Derecho. Sobre ese Estado de Derecho se genera un Estado de conciencia. Y sobre ese Estado de conciencia, la voluntad irresistible de defenderla bajo cualquier situación. Incluso la calma, incluso la tranquilidad, el libre desenvolvimiento, no estar haciendo locura, sino el obedecer y ser disciplinado es un elemento para los analistas internacionales de mucho temor y de mucha preocupación, porque el presidente dijo, sábado y domingo es el alistamiento, como en vista de las expectativas va a ser el próximo sábado y domingo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted le acaba de decir que en otros países hay un distanciamiento, incluso es como el agua y el vinagre, militares y civiles. Aquí no, incluso aquí tenemos hasta ya prohibido en la jerga militar interna de señalar la palabra despectiva de civil. Aquí no es civil, somos ciudadanos. O sea, la parte de la civilidad es para otra cosa. Y somos toda una sola mezcla. Pero hay un profundo respeto. Eso es lo más importante, el respeto y una gran responsabilidad de todos los cuadros militares superiores de entender que aquí no puede haber división, que aquí no puede haber segregación, que aquí no puede haber un elemento de sacar a alguien por cualquier cosa, como ocurre en otros países, que hay menosprecio a la edad, hay menosprecio a una incapacidad física, hay menosprecio a una incapacidad intelectual o un menosprecio a que tú no tengas la virtud que puede un ciudadano tener en caso de un conflicto. Aquí lo tenemos bien hecho. Entonces eso va haciendo, mira, una mezcla. Hay incluso aquí está, las milicias están en el barrio. La milicia está en las áreas de déficit de grado, tú lo has visto. La milicia es una mujer que es jefe de la unidad de batalla de Bolívar y Chávez, que es un tema electoral, se convierte en una jefa de un territorio. ¿Quién puede cuando hay una mujer o un hombre jefe de calles, territorios, de una comunidad, de un barrio, de una callejuela, de una aldea? Dime quién puede. Un territorio pequeño se va haciendo como un entramado. ¿Quién puede con eso? Nadie. Entonces hay una guerra de defensa casa por casa, calle por calle, defensa de áreas perimetrales, defensa de zonas distritales, de zonas municipales, de parroquia. Imagínate una defensa de manera parroquial.
¿quién puede? Entonces cada quien sabe dónde esconderse, qué área de tiro comprenderse. Hay un área de tiro, cuáles son las áreas de superficie inicial, cuáles son las áreas de componente de defensa perimetral. Entonces aquí hay un elemento que basa en la conciencia, manuales comprensibles, pero tú no puedes crear un manual per se de la noche a la mañana. Son ya 25 años de realidad, 25 años de acercamiento, 25 años de integración, 25 años de cariño. Entonces, cuando hay cariño, hay acercamiento. Mira, no hay nada que pueda contra eso. Nadie nos va a dividir y cada día estamos, repito, más unidos en función del bien común y del bienestar y defensa de la patria. Pues muchísimas gracias. Ya con esto finalizamos. No te molestamos más, que tienes muchas tareas que realizar. Y sí me gustaría, pues eso, finalizar con las conclusiones, planteando, como en el anterior programa hablábamos de sembrar en terreno cercado por esas sanciones y cómo Venezuela, a través de su pueblo, también construía la alternativa para el desarrollo, la alternativa para la soberanía alimentaria, para la soberanía desde la tierra, desde lo más abajo. Y ahora también estamos viendo cómo se construye también esa raíz popular que entronca directamente con aquello que decía Víctor Jara, que es el derecho de los pueblos a vivir en paz, que es algo que deberíamos de reivindicar cada día, pero además de reivindicar hay que defenderlo. Y efectivamente mencionaba nuestro invitado que el pueblo venezolano está tranquilo. Y está tranquilo el que ha trabajado, el que ha consolidado un proyecto que le garantiza la tranquilidad, no porque no trabaje, sino porque precisamente están activos en el trabajo constante de mantener esa paz. Así que muchas gracias, José Gregorio Bielma Mora, y muchas gracias una vez más también al pueblo venezolano por recordarnos que esa raíz popular es la que hará cambiar el mundo. Muchas gracias.